Pueden sentarse y los invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Versículo 60. San Juan, capítulo 6, versículo 60. Leo para ustedes la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hasta aquí nomás en el texto que tenemos para meditar en esta mañana. Ustedes saben, hermanos, hay algunos que no han estado aquí en los sermones anteriores, pero ustedes saben que en este capítulo 6 hemos hablado de un suceso de eventos vinculados con este sermón o discurso que el Señor está dando. Como bien dice el versículo anterior, 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Todo este discurso comienza por allí, por el versículo 25, cuando la gente le encuentra y le pregunta al Señor: ¿cómo llegaste aquí? No entendían cómo el Señor había llegado. Habían contado las barcas del otro lado del mar y no lo habían visto subir en ninguna barca y lo ven que está de la otra cosa. Claro, el Señor vino caminando sobre el agua. Y eso fue un milagro que solamente los discípulos vieron. Para maravilla de sus propios ojos, el Señor caminando sobre el agua en medio de esa gran tormenta o gran tempestad, con las olas, ¿verdad?, grandes y el viento fuerte, que casi la barcaza no avanzaba. Esa gente no había visto eso y no sabía eso. El Señor reservó ese milagro solamente para los discípulos, los 12, los apóstoles. Pero esas personas sí habían estado del otro lado del mar, donde habían comido el pan y habían comido de los peces que el mismo Señor había hecho con sus manos. Recuerdan que tomó los panes y los peces de ese niño y dio gracias, pero a la hora de repartirlo no fueron 2 panes y 5 peces, sino que fue una cantidad abundante para 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos hablan de 15.000, 20.000 personas. Bueno, entonces el Señor había hecho ese gran milagro del pan, y cuando llega a Capernaum y les habla a estas personas, les dice que ellos debían trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Los hace reflexionar de que estaban buscando las cosas superficiales
de Dios, lo que le podía ofrecer el Señor, nada más que para la necesidad que ellos tenían en el momento. Ellos querían alimento, ¿verdad? Entonces fueron a buscar al Señor con esa expectativa, ¿verdad?, de recibir algo del Señor. Es cierto, muchos estaban enfermos, entonces querían que el Señor les sane y el Señor sanaba a muchos. Pero realmente esas son las cosas más importantes que Dios puede darte, que te dé alimento de una forma milagrosa o que te sane de una manera milagrosa. ¿O hay algo más importante que eso? Y el Señor les dice, hay algo mucho más importante. Es lo que tiene que ver con tu alma. Ese alimento va a saciarte por ese momento, nada más. Pero hay algo que tiene que ver con el destino eterno. Y es entonces que el Señor toma esta reflexión que ellos traen, ¿verdad?, haciendo quizás una comparativa de que Moisés había estado con la gente en el desierto y había recibido pan del cielo. Jesús le dice, yo soy el verdadero pan del cielo. El pan que Dios envió, el pan que da vida al mundo, el pan que descendió del cielo, es Cristo. Por eso Jesús en su discurso, confrontando a estas personas, les dice que ellos tienen que entender que creer en Él es asimilar a Jesús en su propia vida, casi de una manera gráfica, como se come un pan y pasa a ser parte de uno, como se bebe una copa de vino y pasa a estar en uno. El Señor dice, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tienen vida eterna, no tienen parte con Él. Dice el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, cuando el Señor avanza en su discurso, en su exposición de la verdad, la revelación va siendo cada vez más grande. Y esas personas que se reconocían a sí mismos como discípulos del Señor, porque le seguían, porque iban donde el Señor estaba, porque veían al Señor hacer sus milagros y muchos de ellos participaban de su milagro. Ahora, cuando escuchan estas palabras, ¿qué hacen? El texto que leímos lo explica. Se ofenden. Se ofenden. Versículo 60 dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y lo podemos parafrasear, ¿verdad?, para entenderlo. ¿Qué quiere decir? Que es dura esta palabra, que es difícil de aceptar, difícil de creer. Cuando dice, ¿quién la puede oír? No es que no la podían oír, es que no la podían entender. ¿Qué es lo que no podían entender? De que Jesús es el pan que Dios envió desde el cielo y que debían creer en Él como el Mesías, ¿verdad?, como el Salvador, y ese creer en Él debía ser una relación tal donde Cristo está en la persona y la persona está en Cristo. Algo que Jesús grafica con comer el pan y beber el vino. En otras palabras, es la salvación. Es recibir la salvación del Señor. Es arrepentirse de los pecados y creer en Jesucristo como el Salvador. Entonces ellos dicen, eso es difícil de creer. Y vean que Jesús les dice en el versículo 61, le dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Notemos esto. ¿De quién está hablando Jesús? De sus discípulos. Pero ¿quiénes son estos discípulos? No eran
los 12 que estaban con él. Este era un grupo más amplio de los discípulos. Eran las personas que le habían buscado, que se identificaban como discípulos. Ellos eran discípulos de Cristo, eran seguidores de Cristo. O sea, podríamos decir en un sentido que defendían a Cristo de los otros religiosos que lo atacaban. Sin embargo, ahora están ofendidos por lo que Jesús dice. Y queda bastante claro aquí en este texto que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Porque dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, es decir, de esto que él había enseñado. Entonces notemos, hay personas que hayan tropiezo en las enseñanzas de Jesús, que se ofendieron por lo que Jesús decía. Esta ofensa que ellos experimentan no es porque el Señor les ofendió voluntariamente. Hay una diferencia entre la ofensa realizada o la ofensa recibida, ¿verdad? Una cuestión es que alguien queriendo ofender hace algo malo por la otra persona. Y otro asunto es cuando la persona se ofende porque simplemente no le gusta lo que la otra persona hizo, pero eso no significa que haya hecho algo malo. Digamos, si alguien hace algo hacia usted contrario, obviamente, a la ley de Dios o a la palabra de Dios, lo agrede, lo insulta, ¿verdad? Usted puede decir, estoy ofendido, y hay una base de esa ofensa. Es que lo que usted hizo me ofendió, me insultó, me agredió, ¿verdad? Pero muchas veces la ofensa no es por algo malo en la otra persona, es por la percepción. Y eso es lo que nosotros llamamos prejuicios, ¿verdad? Los prejuicios. Prejuicio es pensar que lo que la otra persona dice tiene un propósito malo para mí, ¿verdad? O simplemente la otra persona está diciendo algo que yo no lo acepto. Y entonces, en lugar de separar las aguas y decir yo no acepto eso, me enojo con la persona y me ofendo con la persona por lo que la persona dice. Bueno, Jesús no había dicho nada malo. Jesús lo estaba guiando a ellos al único mensaje que les puede dar esperanza y que los podía sacar de una vida en pecado y de un destino de condenación. Es el mensaje del Evangelio. Es que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ellos tenían que entender que Jesús era el Mesías y que Jesús venía a hacer una obra que solamente Él puede hacer, que no tiene reemplazo. Solamente Jesús puede dar vida eterna. Entonces quiero, hermanos, que notemos esto. Estos eran discípulos de Jesús, porque el texto dice discípulos, pero son discípulos temporales. No son discípulos verdaderos, son discípulos aparentes. No son personas que habían experimentado un cambio en su corazón, sino que son personas que están siguiendo a Jesucristo por un beneficio personal. Entonces estas personas, estos discípulos temporales, pueden seguir a Cristo, pueden ver las obras que Cristo hace, incluso pueden recibir los beneficios de los milagros de Jesús. Pueden incluso desear que Jesús sea el rey de ellos. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús multiplicó los panes vinieron y lo quisieron tomar para que Él sea el rey? ¿Y Jesús qué hizo? Se fue al monte. Incluso pueden pedirle a Jesús que les dé el pan de vida, porque Jesús en un momento le dijo, yo soy el pan del cielo que da vida al mundo. Y ellos le dijeron, danos siempre de este pan. Pero notemos que ninguna de esas cosas significaban
que eran verdaderamente personas que tenían la salvación. Entonces nosotros vemos eso hoy mismo en día, que hay muchas personas que pueden estar en la misma triste situación que estas personas, identificarse como un discípulo de Cristo, seguir a Cristo, hasta recibir de los beneficios de Cristo, las bendiciones de Cristo, hasta orar y pedirle a Cristo cosas en apariencia espirituales. Pero en un momento cuando el Señor empieza a dar más luz acerca de quién es Él y cuál es el mensaje, entonces estas personas empiezan a analizar las cosas de una manera ya más fría. Quizás ha pasado tiempo, pero ya ahora se dan cuenta que Jesús está pidiendo mucho. Se dan cuenta de que la fe que tienen que tener es más grande, y en realidad no es que es más grande, es que tiene que ser fe real, pero la fe que ellos tienen es una fe aparente. Se dan cuenta que lo que Jesús le pide es una entrega más allá de lo que ellos le pueden dar. Realmente Jesús te pide el 100% de ti, no te pide un poquito de ti. Algunos piensan que pueden ser salvos y tener a Jesús como un accesorio en su vida, como decíamos en la escuela dominical. Va a la iglesia 2 o 3 veces por año y ya piensa de que entonces ya está en paz con Dios. Cuando Jesús avanza en su luz y en su revelación acerca de quién es Él y lo que Él pide de sus discípulos, entonces esta gente dice, bueno, pero eso ya es demasiado compromiso. Esa no es la clase de cristianismo que yo quiero vivir. Yo no estoy dispuesto a tanto. Si es así, no, entonces mejor no. Y entonces se detiene. Y eso es lo que pasa, no solamente en ese momento, sino también hoy en día. Cuando las personas se dan cuenta de que el mensaje del Evangelio tiene más luz, más claridad y se dan cuenta que es más grande de lo que ellos han considerado, que el costo es mayor, que no es algo opcional, que no es un añadido a la vida, se da cuenta todo lo que implica. Entonces Jesús dice, esto os ofende. O sea, se ofendieron, ¿por qué? Porque el Señor les habla la verdad. Dice versículo 62, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Recuerdan que ellos le pedían señales. Entonces le dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué señal nos das? Porque Moisés estuvo cuando bajó el maná. Y si ustedes se ofenden porque yo estoy diciendo que soy el pan que descendió del cielo, ¿y qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir en las nubes a donde estaba en el cielo? Y es algo que evidentemente pasó. A sus verdaderos discípulos Dios les dio el privilegio de verle ascender hacia el cielo. Una vez más, hablando de quién es Él, de dónde viene y para qué viene. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Confrontando la incredulidad de ellos. Ellos no aceptaban realmente que Jesús había venido del cielo. El versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y cantábamos recién, hermanos, ese himno, ¿verdad? Cuando dice, recuerdo ese día en el cual el Espíritu de Dios obró en mí. Es el Espíritu el que da vida. Cuando dice aquí la carne para nada aprovecha, es no una referencia a la carne en el sentido pecaminoso, como muchas veces la Biblia habla, sino para la referencia a lo corporal, ¿verdad? O a la natural. De hecho, Jesús le dice, cuando habla con Nicodemo, lo que es del Espíritu, Espíritu es, ¿verdad? Lo que es
de la tierra es lo terrenal, o lo que es de la carne. Esa es referencia. El nacimiento espiritual es el resultado de la obra del Espíritu de Dios. No es una cuestión de la voluntad de la carne o de voluntad de varón o de su propia decisión. No nacemos así espiritualmente. ¿Cómo nacemos espiritualmente? Es el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dice que sus palabras son espíritu y son vida, porque es por la palabra del Señor hablada, el Espíritu de Dios obra en el corazón del pecador y lo hace una nueva criatura. Usted no decide cuándo ser una nueva criatura, es el Espíritu de Dios que le hace una nueva criatura de manera sobrenatural y soberana. Entonces aquí hay un contraste entre el espíritu y la carne, entre ese pan que ellos comían y nada más alimentaba su cuerpo, y este pan espiritual que desciende del cielo para darles vida eterna. El pan, ¿para qué aprovecha? Y solamente para el beneficio del cuerpo. Pero Jesucristo para la vida eterna, para el perdón de los pecados. Por eso las palabras de Jesucristo son tan importantes, la palabra de Dios y es el Espíritu de Dios, y aquí vemos a la Trinidad obrando en la salvación de una persona. Es Dios dándole vida a esa persona por su misma palabra como instrumento. Recuerden cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué le dijo? Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió fuera. ¿Pero cómo? No estaba muerto. Pero la palabra de Cristo tiene autoridad. Tiene poder para levantar a los muertos. Así Dios habla al corazón de un pecador que está muerto en sus delitos y pecados y le da vida. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. Cuando él experimenta el pecador la salvación de que Dios le está hablando, él no duda de que es Dios que le habla a su corazón. No es Dios hablándole como algunos, ¿verdad?, que están en la iglesia y dicen, ay, mira qué bonito lo que dijo para fulanito, para aquel, para aquel. No lo está entendiendo de manera personal. Ay, si estuviera tal en este sermón, lo que escucharía. Pero cuando el pecador se encuentra con el Señor Jesucristo, es Dios hablándole a su corazón y dice, esto es para mí. Por eso algunos en su conversión, que recuerdan un sermón, pueden decir, todo lo que el predicador está diciendo es como si conociera mi vida. Y no es que el predicador se informó de su vida, es que está hablando y Dios está usando esa palabra y esa persona está percibiendo de que ese mensaje es personal, es para él. Eso es lo que hace Jesús con su palabra, le habla a cada uno de manera individual para cumplir su propósito. Entonces Jesús está hablando palabras que tienen el poder para dar vida al pecador, que tienen el poder para salvar, no importa cuán perdido esté. Pero resulta de que entre todos esos que están allí, muchos de ellos que se decían discípulos de Cristo, no creían, varios no creían. Por eso el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y ven lo que dice, vean, una vez más se confirma esa omnisciencia de Cristo. Al principio dijimos que Él sabía de las murmuraciones de ellos, ¿verdad? Ahora el versículo 64 dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Recuerden que ante el Señor vinieron multitudes de discípulos. Personas que se identificaban con el Señor, personas que lo querían al Señor como Rey. Y el Señor tuvo compasión de ellos y los alimentó a todos. Sin embargo, ahora el Señor dice, yo sé quiénes son los que no creen. Y esta es una vez más la realidad. Muchas personas vienen, se acercan a Cristo en tantas iglesias, supuestamente se están acercando a Cristo. Pero el Señor sabe quién se acerca a Él con motivaciones equivocadas para tener algún beneficio personal. Quizás alguien con cierto grado de sinceridad, pero todavía evaluando a ver qué es lo que Dios le pide y no dispuesto a arrepentirse.
incluso aquellos que se identificaban como discípulos de Él, pero tan solo tenían una fe nominal. El Señor sabe quién está cerca de Él y quién está lejos de Él. Aunque en apariencia muchos puedan estar cerca de Él, porque están ahí, pero el Señor sabe que están lejos de Él. El Señor sabe quién tiene pensamientos positivos acerca de Jesús y quién tiene pensamientos malos de Jesús. Incluso aquel que le va a engañar, le va a traicionar. Dice que Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. Obviamente hoy nadie puede traicionar a Jesús del mismo modo que lo hizo Judas, pero sí puede negarle, sí puede rechazarle. Digamos, puede haber personas que manifiesten una total dedicación y fe en el Señor Jesucristo y mañana apostatar de la fe, rechazar a Jesús y más bien pensar todo lo opuesto de Jesús y de los cristianos. Eso es lo que la Biblia llama la apostasía. No es que eran creyentes y que perdieron la salvación, es que nunca fueron creyentes y sí se manifestó en su corazón lo que eran. Ahora vean entonces que el Señor explica aquí la razón por la cual Él había dicho algo antes. ¿A usted no le pasa que a veces uno lee un texto de la Escritura y dice, ¿y por qué el Señor está diciendo esto? A ver, si estas personas no iban a creer, ¿por qué el Señor les dice esto? Bueno, vean aquí en el versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese texto? Y dijimos, esa es la doctrina de la predestinación, de la obra soberana de Dios, de que en la salvación es Dios que trae a las personas a Cristo. No es que las personas vienen a Jesús por su propia iniciativa, porque son más buenos, porque tienen algo benéfico en ellos, con lo cual les convencen a Dios. No, es Dios trayendo a las personas a Cristo. Y entonces Jesús les dice que esta es la razón por la cual les había dicho esto, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo es, entiendan que es por gracia. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. No es algo que ni usted mismo puede determinar darse. Así, yo sé que Cristo es el Salvador, dice usted, entonces que voy a ir a Cristo para obtener la salvación. No es algo que usted pueda hacer por sus propios méritos. Tiene que ser algo dado por Dios. Y es una doctrina con la cual muchos tropiezan, porque entonces dice, bueno, si es Dios el que lo hace, entonces yo no tengo que hacer nada. Ni tengo que arrepentirme, ni tengo que creer. No, la Biblia dice a los pecadores que se arrepientan y que crean. Pero lo que debemos entender es que el arrepentirse y el creer es una gracia que Dios concede, no es una obra personal, no es una obra del hombre, no es algo meritorio. Es importante entender, hermano, porque quizás alguien está confiando demasiado en su arrepentimiento o demasiado en su fe, como si el arrepentimiento o la fe fuera quien le salva. Eso no le salva Cristo. El arrepentimiento es un don que Dios da a aquellos que van a ser salvos para que se arrepientan de sus pecados, y la fe es un medio que Dios da para que se apropien de los beneficios de Cristo en la cruz y su obra. Entonces, el propósito de esta doctrina de la soberanía de Dios en la salvación es que nos maravillemos a entender que la salvación no la podemos obtener de ningún modo en nuestras fuerzas, es por gracia. Los teólogos hablaban de una salvación monérgica en lugar de sinérgica. ¿Saben ustedes la diferencia entre esos dos conceptos? Se habla de sinergia cuando hay dos fuerzas, ¿verdad? Sinergia, dos fuerzas que se suman, que se complementan.
Pero monergismo, una sola fuerza, un solo lado. Y eso es lo que pasa en la salvación. Es Dios el que trae a las personas a Cristo. Su obra soberana. Es cierto, sí, cuando el pecador viene a Cristo, lo que experimenta es arrepentimiento y fe. Pero esto no es un mérito del pecador, es Dios trayéndole al Salvador. El monergismo es la doctrina según la cual el Espíritu Santo es el único agente eficiente en la regeneración, el acto por el cual Dios, a través del Espíritu Santo, infunde vitalidad espiritual en el alma de una persona que le prepara para una nueva creación, pues la voluntad humana no tiene inclinación hacia la santidad hasta que ha sido regenerada y por lo tanto no puede cooperar en la regeneración. Vea qué triste esto. Así como en ese momento pasa hoy en día. Hay muchos que se consideran discípulos de Cristo, pero cuando usted va al detalle del Evangelio, ellos se consideran cooperadores de Dios en su salvación. Y van a decir, Dios hizo su parte, murió en la cruz. Yo hice la mía. Yo lo acepté a Él en mi corazón, yo hice una oración, yo creí, pero lo dicen, yo creí como si fuese, tengo que hacerlo con mis fuerzas. Si usted considera que tiene parte en la salvación y no le da gloria a Dios aún en su arrepentimiento y en su fe, no ha entendido la gracia. Por eso también el catolicismo romano cree que la salvación es por gracia, sin embargo cree que esas obras que hacen son necesarias para la salvación. En el evangelicalismo actual, el hacer una oración o el entregar su vida a Dios, hay algo en la naturaleza humana que tiene una parte de gloria o de mérito. Y no caigamos en este error. No estamos hablando de que el hombre es pasivo en la salvación como un todo. El hombre es pasivo en la regeneración. En la regeneración el hombre no hace absolutamente nada. Pero en la conversión, usted y yo, si somos creyentes, fuimos muy activos. ¿Por qué? Porque ya fuimos regenerados por Dios, nos da arrepentimiento y fe, y soy yo el que me arrepiento, soy yo el que creo en Cristo. Si usted ha experimentado la salvación, fue usted el que se arrepintió y usted el que creyó en Cristo. Entonces el Señor confronta esta mala comprensión de que ellos podían ir a Cristo. Jesús le dice, no, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Por lo tanto, si alguien va a creer que está en Cristo, debe aceptar que Dios le trajo. No hay otra opción. No vino solito, Dios le trajo. Vean lo que dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué quiere decir? Que la doctrina de la predestinación provocó que dejen de seguirle. Porque era demasiada luz, demasiada revelación. Porque el énfasis está en la gracia y no en lo que el hombre puede ganar. Y entonces Jesús mira a sus discípulos, al núcleo más cercano, a los apóstoles, a los que habían estado con él en la barca, y les dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y vea qué interesante esto, hermanos. Y uno puede estar profundizando en las verdades del Evangelio y entonces los discípulos superficiales se pueden ofender y se pueden ir. Pero los verdaderos discípulos del Señor, cuando ven más luz acerca de la doctrina bíblica, si el Señor los confronta y le dice, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? La reflexión del verdadero discípulo va a ser de someterse al Señor con total dedicación, gozo y esperanza. Vean lo que dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Mientras algunos rechazan que Dios sea el que da la salvación de manera soberana, otros dicen, ¿a quién vamos a ir? ¿Qué otra esperanza puede haber en este mundo? Si tú nos has llamado, si hemos venido y podemos comprender este mensaje glorioso, que eres tú el que nos das la vida eterna, ¿a quién otro vamos a ir? Si hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Si hay un camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Dice Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo lo que Jesús estaba tratando de hacer entender a estas otras personas, y digo tratando de hacer entender no porque Él no tuviese poder, ¿verdad? Porque uno ve una sincera propuesta del Evangelio. Sin embargo, ellos no podían venir a Cristo porque no les había sido dado del Padre, porque querían seguir viviendo en sus pecados, porque rechazaban a Jesús como el Mesías. Pero ellos estaban allí absorbiendo esa doctrina, gozándose y deleitándose en esta esperanza. Vean cómo en un mismo grupo puede haber dos percepciones totalmente distintas. Algunos se pueden estar ofendiendo por la enseñanza y los otros pueden estar deleitándose y diciendo, qué maravilloso es el Señor. Alguien puede decir, no, ¿cómo Dios va a elegir personas para ser salvos? Y el otro puede decir, qué maravilla, Dios me eligió a mí. Y entonces cuando el Señor confronta, cuando la enseñanza va un grado más profundo, cuando lo que Dios demanda de ti es más, es todo, entonces algunos dicen, hasta aquí llego. Pero otros dicen, no hay ninguna otra esperanza. Tú eres el Salvador, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y si hemos creído y conocido, como lo acaba Jesús de enseñar, es porque el Padre nos ha traído a ti, porque es una obra de gracia, porque no hay mérito en mí, porque no tengo nada de qué jactarme, nada de qué gloriarme. De otro modo diría que Jesús es mentiroso. Y aún pareciera ser que Jesús quiere todavía recalcarle esto a sus discípulos. Dice Pedro, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, ¿no os he elegido yo a vosotros? Todavía se lo recalca más. Nosotros hemos creído y hemos conocido. Y Jesús le respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros, los 12? Fue Jesús el que los eligió, el que los llamó. Y había entre ellos uno que no creía, pero que no se fue junto con los otros, a pesar de que había más luz. Iba a permanecer para que se manifestase que era el hijo de perdición, aquel que iba a engañar y traicionar al Salvador. Por eso, cuando hablamos de apostasía, no hablamos de personas inexpertas o que desconocen de la palabra o que son superficiales en su fe o en su experiencia, sino que la apostasía es ir mucho más allá. Es permanecer a pesar de la luz, a pesar de la falta de arrepentimiento, permanecer en esa hipocresía, en ese simulacro, hasta el último momento donde ya obviamente lo que se hace es sumamente maligno. Reflexionemos entonces, hermanos, en este pasaje. Muchos dejan de seguir a Jesús y se manifiestan de muchas maneras. Algunos dejarán de leer su Biblia, dejarán de orar, dejarán de ir a una iglesia local. Vean que el texto dice aquí que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. De modo que ahí hay una buena definición de lo que es un verdadero discípulo. Es uno que anda con Jesús. ¿Anda usted con Jesús?
¿Anda usted con Jesús diariamente? Porque andar con Jesús no es ir a la iglesia los domingos. Es andar con Jesús en un estilo de vida, andar en sus mandamientos, andar en su amor, andar en su doctrina, andar en la práctica de esa doctrina. La Biblia nos dice una bonita historia que Enoc caminó con Dios. Él andaba con Dios. Ahí tenemos un buen ejemplo de un discípulo. ¿Camina usted con el Señor? ¿Anda en sus caminos? ¿Anda en sus pisadas? Nos dice la Escritura que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Quizás alguien está aquí con dudas y puede que esto lo lleve a meditar y a reflexionar. Quizás se da cuenta que lo que el Señor demanda es más que lo que había entendido antes. Quizás se da cuenta que no está dispuesto a pagar el precio, que no quiere renunciar a su vida de pecados, que no está dispuesto a arrepentirse y a dejarlos. Quizás no quiere ajustar su vida a las ordenanzas del Señor. Puede que alguien no quiera bautizarse, puede que alguien no quiera unirse a una iglesia local, puede que alguien no quiera rendir cuentas. ¿Anda usted con el Señor? Porque cuando alguien no anda con el Señor, pero sigue siendo un discípulo del Señor, a medida que pasa el tiempo va a tener más luz. Y cuando más luz tenga, si finalmente se va a alejar y se va a apartar, mayor va a ser la condenación. El ejemplo es de Judas. Pero por otro lado, aquellos que como discípulos de Cristo verdadero escuchan, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es posible que usted también razone como Pedro y se confirme en su alma que ha hallado al Salvador y que no desea, ni busca, ni anhela ninguna otra cosa en este mundo. ¿Qué puede ser sino un discípulo de Cristo? ¿A quién va a ir? ¿A buscar a Mahoma para llegar a Alá? ¿A Buda? Va a volver a la idolatría del catolicismo romano y ese Jesús inmóvil que le presentan en una estatua. Va a confiar en la filosofía de la naturaleza y de que todos somos dioses. ¿A quién va a ir? ¿Qué alternativa tiene? Dice un teólogo que lo llamaron una vez profesor de una universidad muy importante, donde él estudiaba y este profesor o decano de la universidad dice que era un agnóstico y tenía unas mezcla de filosofías muy raras en su mente, ¿verdad? Y entonces lo llamó con el cuerpo de otros decanos y lo llamó y lo citó, ¿verdad? Como para persuadirlo de que él no fuese cristiano. Y él le dice, dígame, usted, qué bueno, usted es tan buen estudiante y la verdad es que escribe tan bien y va a ser un académico tan importante, pero eso de que usted sea un cristiano y que crea todas esas falsedades. Y lo que este discípulo de Cristo le dijo, en lugar de defenderse, ¿verdad?, de esos ataques, dice que lo que le dijo fue, ¿y qué alternativa me propone? Y entonces el decano empezó a hablar de todas sus filosofías y sus enredos, ¿verdad?, de cosas que creía. Y después de que habló bastante, este discípulo de Cristo lo miró y le dijo, la verdad que lo que yo tengo es mucho mejor. ¿A quién iría usted si no fuera Cristo? ¿Iría a sus pecados pensando que en ellos va a encontrar deleite y satisfacción? ¿Iría a la religión falsa pensando que ahí va a hallar la salvación? ¿O puede decir juntamente con Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y darle gloria
así al Señor. El Señor conoce todas las cosas. Recuerdan que lo meditamos varias veces en este texto. Sabía quién eran los que murmuraban de Él, sabían quién eran los que no creían, sabía quiénes eran el que le iba a entregar. El Señor también hoy sabe si usted cree en Él de verdad o cree superficialmente, sabe si usted anhela el perdón de sus pecados o nada más quiere las cosas de esta vida terrenal. El Señor sabe si usted quiere caminar cerca de Él o más bien quiere poner un límite a todo lo que el Señor le pide. El Señor sabe quién el Padre escogió. Nosotros somos los que tenemos que profundizar en nuestro entendimiento de la palabra y en la relación con Él, para que efectivamente podamos tener esa confianza y esa fe que solamente puede venir del Señor Jesucristo. Si usted está hoy entre nosotros sin el perdón de sus pecados, oiga por medio de esta reflexión y este mensaje la esperanza que hay en Cristo Jesús. Es el Salvador, es el que da la vida eterna. Venga a Cristo, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados, como lo ha dicho antes. El que a mí viene, no le echo fuera. El que come de este pan no tendrá hambre jamás. El que bebe de él no tendrá sed jamás. ¿Qué ha de seguir buscando si no hay nada más en este mundo? No hay otra esperanza. Entréguese a Cristo de todo corazón y el Señor va a cumplir en usted su palabra. Oremos. Todo lo sabes, oh Dios, y Jesucristo nuestro Salvador, todo lo sabe. Sabe nuestras más profundas faltas y pecados, debilidades, nuestras carencias, necesidades, dolores, angustias. Sabe la necesidad de nuestra alma. Y tú, Padre, has enviado al Salvador para suplirla. Oh Señor, ayúdanos a comprender. Danos luz, discernimiento, arrepentimiento y fe. Llama a los tuyos, Señor. Y reafirma a tu pueblo en que en Cristo Jesús tenemos y encontramos las palabras de vida eterna que necesitamos cada día de nuestra vida. La gloria y la honra sea a ti, Señor. Manifiesta tu salvación entre los pecadores, porque grande es tu amor y tu misericordia. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.